Hermanos, feliz sábado. Feliz sábado a todos los que nos están viendo desde sus casas. Feliz sábado a todos. Y la lectura bíblica precisamente fue Mateo 28, capítulo 19. Allí encontramos la misión que cada uno de nosotros tenemos en esta vida. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vamos a predicarle a alguien, a un amigo o a un desconocido, tenemos que recordar una cosa, que esa persona que está enfrente de usted, también Dios la ama. Y entonces usted piensa, ¿le diré de la palabra o será que no le va a interesar? Pero usted piensa, bueno, a mi Señor le interesa que esta persona escuche porque mi Señor la ama. Así como me ama a mí, también a ella la creó, a Él lo creó. Entonces, pues voy a darle palabra de su creador. Y entonces ya uno va y predica, pero uno tiene que recordar hacerlo con mucho cariño, con mucho amor, verdaderamente que la palabra llegue. Para eso primero hay que orar, pero no olviden estar dispuestos. Les quiero contar, por cierto, el tema en realidad para esta mañana es el evangelismo, pero en el fin de los tiempos. Vamos a ver qué diferencias hay para estar preparados. Pero antes de comenzar con el tema, me gustaría contarles una experiencia de cuando estaba escuchando un ruido, una experiencia de una vez hablando sobre solamente hay que estar dispuestos para nuestro Señor. Un día, un amigo, compañero de la universidad, que sabe que amo a mi Señor, me dijo, él tenía un negocio junto con su hermana, era un bar, y ellos querían cerrarlo. Si están viendo esta transmisión, saludos, voy a contar ese testimonio. Querían cerrarlo, la hermana quería cerrarlo, pero él no, él quería continuar. Y yo con la hermana no tenía relación ni plática de nada, solamente con mi compañero, mi amigo de la universidad. Y entonces él me habló y me dijo, cuando tú me hablas, yo me animo y me enseñas palabra del Señor. ¿Será que puedes tú hablarle a mi hermana para que no se desanime y siga adelante con este negocio que tenemos del bar? Y yo por dentro pensé, ¿cómo voy a ir a promover un negocio de este tipo? Sabemos que no es algo que podamos avalar con la palabra de Dios. Entonces yo le dije, claro que sí, ahí estaré mañana. ¿Puedes? Sí, muy bien, dile que por allí nos vemos, yo llego y le voy a platicar algunas cosas, unos consejos y le voy a dar palabra del Señor. Muy bien. Y entonces yo empecé en mi casa a orar, dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Por una parte, mi amigo espera que yo la anime para que sigan con el negocio. Por otra parte, mi objetivo es dar la palabra de Dios y yo no puedo promover un tipo de negocio así. Precisamente por eso es que no están prosperando, porque esa no es la voluntad del Señor para ellos. Entonces dije, Señor, ayúdame. Y en la noche estaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a llegar a hacer lo contrario de lo que mi amigo espera que haga. Entonces estaba pensando, pero dije, Señor, ayúdame. Estoy dispuesto. Yo ni conozco totalmente a su hermana. No le hablo, ni siquiera somos amigos. Y voy a decirle algo que probablemente no le va a gustar. Pero es una misión que me has dado, Señor. Así que en tu nombre, dame la victoria. Y entonces fui al día siguiente y ahí estuve. Y entonces yo dije, pues lo que Dios quiera, aquí estamos. Y entonces ya comencé a platicar con ella y ella tampoco sabía muy bien qué decirme porque no hay en sí confianza, porque no éramos amigos, ella y yo. Solamente ella misma aceptó la plática porque su hermano la convenció. Le dijo, mira, escucha a mi amigo, escucha a Alex, él te va a dar unos consejos aquí. Y entonces pues ya la saludé normal y me dijo, mira, no sé por dónde empezar a contarte lo que está pasando. Y yo le dije que ya más o menos su hermano me había explicado y pues que empezara por donde ella quisiera. Y entonces agarró la cabeza, hizo así y dijo, es que mira, yo he estado pensando que debo de cerrar este negocio. Y yo por dentro dije, gloria a Dios. Yo estaba pensando cómo llegar a ese punto, pero por ese punto fue el inicio.
Y no tuve que decir nada. Y entonces, para entender entonces yo a qué había ido ahí, dijo, pero es que yo he estado esperando una señal para saber si realmente debo de cerrar este negocio y mejor emprender en otro giro. Y entonces yo la estaba escuchando, sonreí, pero en mi mente estaba, Señor, gloria sea tu nombre. Tú ya sabías todo, solamente querías enviarme aquí y estuviera yo dispuesto. Y entonces ya le dije, déjame decirte que tienes de parte del Señor luz verde para cerrar este negocio. Y entonces ya después le estuve explicando por qué a la luz de la palabra no es conveniente un negocio como el que estaban realizando en ese momento y cómo sí sería mejor otro tipo de negocio, pero le expliqué que si quiere la bendición del Señor debe guardar el sábado, estar en armonía con los mandatos del Señor. Y le mostré palabra donde el Señor dice que si retraemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad en el día sábado, nuestro Señor nos va a bendecir. Entonces, ya después nos despedimos, hicimos oración y yo regresé a mi casa y estoy gozoso. Dije, Señor, tú lo sabías todo, tú hiciste la obra. Yo ni siquiera tenía que hacer nada, solamente estar dispuesto, ir, darle luz verde, usar la palabra, listo. Entonces, recordar eso, cuando tengan una situación difícil, que digan, ¿qué le voy a decir? Si esta persona me conoce, va a decir que qué le ando hablando de moral, qué le ando hablando de la palabra. El Señor hace la obra, solo somos instrumentos. Así que vayamos a hacer discípulos. Y pues bueno, contando esa experiencia, en otra ocasión sucedió después de eso, con otra persona, entonces yo estaba como que recargado por esa experiencia. Y me dijeron, un hermano, ¿puedes ir a predicarle a esta jovencita? Anda un poco desorientada, estaría bien que tú como joven le des unas palabras. Le dije, claro que sí. Y iba, en tu nombre, Señor, vamos a vencer, esto está listo. Iba bien seguro, pero allí, de hecho, ya ni me quisieron recibir nuevamente. Y entonces yo entendí, dije, ¿qué pasó? Escuchó la palabra, le prediqué, todo estuvo muy bien, pero ya no quiso. Y entendí, no por mí, sino en general ella no quería escuchar de la palabra. Y hasta la fecha, pues tengo entendido que no quiere, está muy apartada esta señorita, pero sigo orando por ella. Pero no me desanimé porque el Señor me hizo entender lo que ya nos ha dicho. Unos siembran y otros ciegan. Entonces, cada que usted le vaya a predicar a alguien, usted entienda que solamente hay de dos, o va como sembrador o va a cosechar, pero eso lo va a descubrir usted hasta después de eso. En mi caso, en el primer caso, fui a cosechar, ya el Señor había hecho la obra, y en la segunda ocasión fui como sembrador. No fue en sí un fracaso, porque mi función ahí era sembrar. A alguien más después el Señor va a enviar a cosechar. Entonces tengamos esa confianza y cada que le vamos a predicar a alguien decir, Señor, aquí estoy y voy a descubrir si me has enviado como sembrador o ya para cosechar. Con esa confianza y vamos a estudiar aquí el capítulo 14 de Apocalipsis y el capítulo 6. Vamos a ver el evangelismo. Va a ser distinto el evangelismo en los últimos tiempos. Va a haber circunstancias que no hay ahorita, que van a ser especiales para el tiempo del fin y tenemos que estar preparados. Entonces vamos a el capítulo 14 de Mateo, a el versículo 6. Y vamos a estar analizando el evangelismo en el tiempo del fin, pero desde el punto de vista de los sellos del Apocalipsis, que se encuentran en el capítulo 6. Pero para contextualizar, vamos al capítulo 14, y ahí en el capítulo 14 nos vamos a encontrar a el mensaje de los tres ángeles. Vámonos a el versículo 6. Dice, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Sabemos que el Apocalipsis es para el tiempo del fin y dice aquí que va a haber trae el evangelio eterno, va a haber una predicación mundial, total. Recuerden cuando nuestro Señor Jesús dijo, y será predicado este evangelio eterno a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Bueno, aquí en el capítulo 14, versículo 6, es el cumplimiento de eso que dijo el Señor Jesús.
¿Cuándo se va a predicar el evangelio a todo el mundo? Que va a ser llevado a cabo por el grupo que la Biblia llama aquí en Apocalipsis los 144,000, que están aquí mismo en el capítulo 14. Por cierto, ahí en el capítulo 14, versículo 1, esto es como un dato, dice: entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión. Recuerden esto, sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y recuerdan que les dije que están sobre el monte Sión. Ustedes, hermanos, ¿saben qué se necesita para estar en el monte Sión? Fíjense, aquí esta cita la encontramos en Isaías 56, versículos del 6 al 7, se la voy a leer. Dice: y a los hijos de los extranjeros, o sea, nosotros, los gentiles, que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Y aquí viene lo que nos súper interesa: a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Ahora entendemos que acá en el capítulo 14, versículo 1, se nos dijo: entonces miré y vi al Cordero de pie, ¿en donde? Sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Esos 144,000 son puro guardador del sábado. Así que llenémonos de gozo que nosotros somos los primeritos candidatos que tenemos que pertenecer a este grupo, si históricamente nos toca estar vivos en el cumplimiento de este pasaje bíblico para el futuro. Entonces, bueno, entendemos que habrá esa predicación, ese evangelio, y vámonos entonces ahora al capítulo 6 de Apocalipsis, y vamos a empezar con los sellos. Aunque los sellos se pueden interpretar desde varios enfoques, aquí lo vamos a hacer desde el punto de vista de la predicación, ya que el tema es el evangelio en los últimos días. Vamos a comenzar, y antes me gustaría leer algunas citas de la hermana Elena que traigo por aquí para que ustedes vean cuál es el objetivo de esta predicación, que es prepararnos, porque sabemos que viene un zarandeo. Aunque estamos esperando los eventos finales globales, en general del bien contra el mal, para nosotros en específico, ¿qué dice el Señor? Que habrá un pueblo, los 144,000. Entonces, ¿qué intenta el diablo? Si primero tiene que estar listo un pueblo, entonces voy a tratar de que eso no suceda. Ahí es cuando sucede entonces el zarandeo. Aunque estamos esperando ya la segunda venida del Señor y eventos que están aquí como las plagas, la marca de la bestia, etcétera, hay que prepararnos para uno que es antes, que es el zarandeo. Tenemos que estar listos nosotros, ya que el Señor quiere que pues resistamos los más que podamos. Tenemos que estar preparados. Entonces tenemos aquí en el libro Eventos de los últimos días, de la hermana Elena, dice: es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia, no el de la vida, es en los libros de la iglesia, se haya preparado. Nuevamente dice: es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal. Qué interesante. ¿Estamos preparados para terminar nuestra historia terrenal? Si hoy nos ponemos a cuentas con Dios, de tal manera que podamos decir: Señor, si tú hoy me llamas al descanso, gloria sea tu nombre, a esperar la resurrección. Es una paz. Y si uno vive cada día de esa forma, entonces estaremos siendo no a los que se refiere aquí la hermana Elena. Dice: y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Entonces, si ella desde sus tiempos vio esto, que ni uno de cada 20 está preparado, con mucho cariño y con mucho amor, ¿qué debemos de hacer nosotros? Prepararnos. No dice que no podamos prepararnos, dice que no se encuentran preparados. Entonces vamos con esta predicación a hacer un mapa mental de los eventos que van a suceder. Y fíjense, esta es ya la última cita de la hermana Elena. Dice: mensajes selectos, tomo 2, página 422.
para ver cuándo va a ser el zarandeo. Dice, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, que dijo el Señor que antes de su venida vendrían falsos cristos. ¿Qué dice el Apocalipsis? Un falso profeta. La tierra se va a maravillar de la bestia que sanará su herida. Todo eso es el contexto. Y entonces ahora sí, vámonos al capítulo 6 de Apocalipsis. Capítulo 6, y vamos a comenzar con el primer sello. Vamos al primer sello. Y dice así: cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, miré y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, le fue dada una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Entonces, el Apocalipsis está lleno de símbolos y pudiéramos interpretar cada uno de ellos, pero ese sería otro tema. Aquí el enfoque es el evangelio eterno en los últimos días. Así que vamos a ver que ese primer sello tiene que ver con la predicación. Vamos a ver el enfoque historicista para darnos una idea y después vamos a hacer un paralelismo con el tiempo del fin para descubrir cómo será en el futuro. Entonces, ¿en qué momento se cumplió ese primer sello? Les voy a leer aquí algunas citas, si las quieren ir anotando y después leerlas en su casa, van a ser unas cuantas, y si no, pues las van buscando. Tenemos aquí esta cita de cuando Pedro se levanta, y la tenemos por aquí. Dice, déjenme buscarla aquí en el celular. Tenemos Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 41. Recordemos, estamos viendo el primer sello. ¿Cuándo se cumplió? En la época de los apóstoles. Dice, así que los que recibieron su palabra, está hablando de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ¿cuándo fue el zarandeo en la época de los apóstoles? Recordemos que cuando Judas fue ya con la turba a prender a nuestro amado Señor Jesús, entonces fueron esparcidos los discípulos. Fue un zarandeo. Pedro, que se sentía listo, vimos que en realidad su fe había faltado, pero después, gracias a Dios, el Señor lo recibe nuevamente. Vemos que, por ejemplo, Juan, él sí que va siguiendo ya más adelante de cerca al Señor. Y qué interesante, qué amor del Señor, que mientras él va recibiendo el Señor Jesús todo el daño, toda la burla, y le dicen, tú no te puedes salvar a ti mismo, pero no se dan dando cuenta que él va salvando a Juan, que va allí de cerca. Vemos que a Pedro, desde que era noche, lo identificaron. Tú eres uno de los que siguen al Señor. ¿Cómo no iban a identificar a Juan ya después, a plena luz del día, siguiendo de cerca al Señor? Pero nadie lo tocó, nadie le hizo nada. ¿Por qué? Porque el Señor lo iba protegiendo. ¿Cómo hizo Juan para eso? Fijó sus ojos en Cristo y el Señor lo protegió. Recordemos que Él siempre usó su poder divino en esta tierra para otros, no para sí mismo, sino para el prójimo. Entonces, ¿qué fue primero para ellos? El zarandeo. Después sabemos que nuestro Señor venció en la cruz, ascendió al cielo y vino, ¿qué cosa? El derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, zarandeo, los que salen aprobados reciben el Espíritu Santo, entonces están listos y hacen un fuerte pregón. Y fue ese cumplimiento que vimos aquí en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas en un solo día. Y sabemos que en el libro de Hechos dice que cada día se agregaban más y más a la iglesia en este fuerte pregón. Bueno, ahí está el cumplimiento del primer sello. Vámonos al segundo sello, Apocalipsis 6, versículo 3. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que dijo, ven. Entonces salió un caballo rojo brillante y a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, ¿cuándo se cumplió eso? Vamos a descubrirlo en Hechos capítulo 8, versículo 1. Saulo persigue
a la iglesia cuando fue el apedreamiento de Esteban y Saulo consentía en su muerte. Hechos 8, versículo 1 dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Entonces, repasando, tenemos zarandeo. Los que salen aprobados reciben el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, hacen un fuerte pregón. ¿Qué pasa entonces con el bando contrario, el bando del enemigo? Pues se desata una gran persecución. Imagínense esos 3,000 personas que se bautizaron el día que Pedro predicó, estaban contentas, gloria sea al Señor. Piensen en los que tenían hijos, hijas pequeños, y de repente se enteran: oye, apedrearon al hermano Esteban. Y digan: ¿qué? ¿Cómo? ¿Sí? Y pudieran haber pensado: puede ser que entonces corramos esa suerte también. ¿Será que en el futuro sea así? ¿Cuál futuro? Dice que en ese mismo día del apedreamiento de Esteban, entonces se envalentonó Saulo y ahora le inició inmediatamente una gran persecución. Ni tiempo de pensar en ¿será que esto vendrá? No, rápido cayó de golpe una gran persecución. Y esas personas piensen en el estado anímico de decir: bueno, yo me acabo de bautizar recién en la predicación de Pedro, estoy conociendo al Señor y ya rapidito ahora tengo que aplicar todo lo que he conocido, mi fe, las escrituras, todo, ser valeroso, mis hijos, mis hijas. ¿Será que mejor me hago a un lado? ¿Me voy con los fariseos? Que Saulo venga aquí y yo le digo: no, yo no soy. Se fueron a Damasco, voy a buscarlos por allá. Un zarandeo que ya no fue para los apóstoles, como dice el versículo, sino para esos que ya habían entrado a la iglesia. Nosotros predicamos para traer almas al Señor, pero estamos predicando y preparándonos para no salir una vez que hemos entrado. Es lo que estamos haciendo en este momento. Esas personas que fueron bautizadas, las que se mantuvieron fieles, pues tuvieron que padecer la persecución. Vamos entonces ahora al tercer sello, que está en el versículo 5, Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Tercer sello dice: cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que dijo: ven. Miré y vi un caballo negro y su jinete tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañéis el vino ni el aceite. En mi versión dice así, en otras versiones viene un poco distintas los conceptos de estas medidas, pero 1 denario es la paga por todo un día de trabajo. Entonces, imagínense esta escasez, trabajar todo un día para comprar un pan. Está hablando de escasez. ¿Cuándo se cumplió esto? Siguiendo la secuencia, en el tiempo de los apóstoles. Vamos a encontrarlo en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28. Hechos 11, 28 dice: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, es decir, esto sí venía de Dios, que vendría una gran hambre. ¿Qué vimos primero? Una gran persecución. ¿Qué le siguió? Una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Entonces ahí tenemos el cumplimiento en la época de los apóstoles del tercer sello. Entonces pensemos en esos 3,000 que estamos poniendo como ejemplo, que se bautizaron el día que Pedro predicó. Dijeron: bueno, ahí viene ya Saulo, está la persecución. Bueno, resultaron que fueron aprobados en el zarandeo, no tuvieron miedo, sino que valerosamente huyeron, escaparon, dieron su vida. El Señor sabe qué pasó con ellos. Y ahora los que están sobreviviendo piensan: híjole, ahora por si fuera poco, una gran escasez. Ahora falta el alimento. Ya le había explicado yo a mis hijos y mis hijas: mira, nosotros amamos al Señor, resistamos esta persecución que viene por parte del maligno. Ya la han estado difícilmente, pero gracias a Dios resistiendo. Ahora, ¿cómo les digo a mi familia que también resistan esta hambre? ¿No me preguntarán acaso si no nos hemos equivocado de bando?
¿Será que tenían razón los fariseos de que este no era el Mesías? Fuimos engañados. ¿Qué es esto? Otra intensificación de un zarandeo para los miembros de la iglesia. Entonces, si esta persona, por decir qué va a comer mi hijo, cede y dice, no, ya hasta aquí llegué, Señor, ya, ¿qué va a comer mi hijo? Es un error, porque entonces estamos pensando que podemos proveer más para nuestra familia que nuestro Dios. Es decir, no, como que tú no puedes, pero yo me hago cargo. Y ahí está la perdición. Tenemos que confiar, porque ni nosotros mismos nos sustentamos a nosotros mismos. También nosotros dependemos de nuestro Padre Celestial. Entonces, en ese momento tenemos que resistir aún más. El que persevere fin, ese será salvo. ¿Cuándo fue entonces el cumplimiento del cuarto sello? Vamos a leer el versículo 7. Dice, Apocalipsis 6, versículo 7. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que dijo, ven. Miré y vi un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte y el sepulcro lo seguía. Y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, peste, que recordemos que la palabra peste en la iglesia no es como aquí en México pensamos algo que huele feo, sino que se refiere a algo contagioso como las epidemias, por ejemplo, lo que está pasando ahora. Dice, y con las bestias de la tierra. ¿En qué momento se cumplió esto? Pues el cumplimiento lo vemos en el mismo libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 2, versículo 10, Apocalipsis 2:10. Es el mensaje a Esmirna, la iglesia en los tiempos de Esmirna. El Señor les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto sucedió en la época post-apostólica, ya no estaban los apóstoles, y es aproximadamente del año 100 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo, cuando la iglesia fue duramente perseguida por Roma imperial, por Roma pagana. Fue el tiempo en el que a familias enteras de cristianos los echaban en el Coliseo y literalmente cumplían lo que dice aquí, se enfrentaban con las bestias de la tierra y eran muertos. Pero como ustedes han escuchado, incluso Nerón no entendía cómo es que morían con una sonrisa los cristianos. ¿Por qué? Porque sabían que estaban dando la vida por su Señor, por su fidelidad a Dios. Sabían que el Señor dijo, el que persevere firme hasta el fin, ese será salvo. Entonces ellos sabían que estaban a nada de ir al descanso para esperar la resurrección. Sabían que estaba asegurada ya su victoria, solamente tenían que resistir esa prueba y se cumplió en esos tiempos. Y a lo que se refiere con que dice tendráis tribulación por 10 días, fue en realidad a los 10 periodos que hubo desde las persecuciones de Roma imperial en la iglesia postapostólica y específicamente de a día por año a los últimos 10 años de esa época, del año 303 después de Cristo al año 313, donde fue la más cruel y despiadada persecución de Roma imperial a los cristianos. Entonces, tenemos el quinto sello. El quinto sello está en el versículo 9, Apocalipsis 6, versículo 9. Dice, cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Qué quiere decir? Que en la tierra, ¿qué estaba pasando? Pues masacre. Entonces les dieron a cada uno un vestido blanco y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué quiere decir? Que lo que pasó en el cuarto sello se sigue extendiendo, porque ahora ¿de qué se trata este sello? De paciencia. Imagínense, para el tiempo de Esmirna, ya por ejemplo estos que fueron bautizados, los 3,000 que fueron bautizados en el tiempo de Pedro, pues ya habían pasado muchos años. Lo más probable es que de ellos ya la mayoría hubiera sido llamado al descanso, ya eran generaciones nuevas, pero imagínense resistir. Fuimos bautizados el día que Pedro bautizó. Todos felices, todos contentos. Luego apedrearon a uno de nosotros, a Esteban, y se desató la persecución. La resistimos con todo en nuestras familias.
Le tuve que explicar a mi hijo que esto en realidad era hacer lo correcto, aunque mi pequeña no lo entendiera, pero oré y el Señor me ayudó a animar a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, mi familia. Después vino un hambre y aún así no fui zarandeado, sino que le dije, alabemos al Señor, hijo, hija, en serio que esto es lo correcto, persevera, persevera. Mientras que escuchábamos a los fariseos que se burlaban y decían, mira, estos cristianos, esa secta, están siendo perseguidos sin ningún motivo. Acá estamos nosotros los fariseos, vamos a la sinagoga, guardamos los mandamientos, pero ellos perseveraban porque el pueblo que a su Dios conoce se mantiene firme, fiel y activo. Después pasa el tiempo y los años y Roma imperial atacando a los cristianos, echándolos al Coliseo con las fieras, las bestias. Y imagínense cómo sería, recordemos que el tema es evangelismo en los últimos días. ¿Cómo fue la predicación del evangelismo en esos tiempos? Imagínense si hoy en día que gozamos de un tiempo privilegiado, gracias a Dios, solamente tenemos que ir con alguien y decirle, el Señor te ama, darle palabra, y que invitar, por ejemplo, a que asista a la iglesia, que se conecte virtualmente. Pero en ese tiempo, imagínense predicar y llegar con alguien y decirle, el Señor te ama y te invito a que vengas a la iglesia. Y las personas, ¿para qué? Para enfrentarme con unos leones que me echen. ¿Cuántas barreras había para ese tiempo? Imagínense, oye, el Señor te ama, ven a la iglesia, únete a nosotros. ¿Para qué? Para tener escasez, para ser esparcido, para hacer persecución. Y sin embargo, desde el tiempo de los apóstoles, ellos predicaban con poder. Antes vino el derramamiento del Espíritu Santo. Antes fue el zarandeo. Ellos entonces, después de haber sido aprobados, recibieron el Espíritu Santo. Entonces vamos a ir haciendo el paralelismo para el tiempo del fin y para ver el privilegio que tenemos hoy en día de en serio ir y hacer discípulos mientras no tenemos más barrera que nosotros mismos. Así de sencillo. Entonces vamos, porque el Señor hace la obra. Aprovechemos este valioso tiempo. El sexto sello no lo vamos a leer ahorita porque ese está en el futuro, ese todavía falta. Entonces vamos a primero ver el paralelismo, comenzando nuevamente desde el sello 1, ahora en lo futuro, y entonces sí, vamos a llegar al sexto sello y al séptimo sello. Comencemos nuevamente con el primer sello. Ahora viene la interpretación, que es la de que si nos toca vivir, tenemos que hacernos a la idea. Capítulo 6, versículo 1. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, miré y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven. Miré y vi un caballo blanco, su jinete tenía un arco, le fue dada una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Entonces ya sabemos, esto significa, entre otras cosas, predicación, el fuerte pregón. ¿Cuándo va a ser? Vamos al capítulo 14 de Apocalipsis, que fue donde empezamos. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 6. Dice, entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. Una predicación mundial, es la última, por cierto, esa es la última y nos vamos. A toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Pero, ¿cuál juicio? El de los vivos. Para este tiempo ya acabó el juicio de los muertos. ¿Y cómo es el juicio de los vivos? Una decisión aquí en vida que tienen que tomar todos los que nos llegue a tocar el juicio de los vivos. Decidirnos ser fiel al Señor y recibir persecución o recibir la marca de la bestia, adorar la imagen de la bestia, ser engañados con tal de, por ejemplo, poder seguir comprando y vendiendo. Una decisión para salvación eterna o condenación eterna. Vamos al versículo 9, capítulo 14, versículo 9 dice, y oí un tercer ángel que lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, entonces ya tiene más sentido el primer mensaje que decía adoren al Creador. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se está adorando a la bestia, a alguien que no es el Creador, sino a seres creados o a cosas creadas como la naturaleza, cuidar el planeta, etcétera. Puras excusas para invalidar la ley del Señor. No tenemos que caer en eso.
Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. ¿Quién quiere ser atormentado ante el Cordero y a los ángeles? Y yo no quiero ser de esos, pero dice ahí esa sentencia para los que reciban la marca de la bestia. ¿Qué es lo más atractivo para recibir la marca de la bestia? Sencillamente seguir comprando y vendiendo. Diríamos hoy, seguir con mi vida normal. Pero ¿a qué costo? Recordemos que Esaú dijo, ¿de qué me sirve mi heredad si ahorita me estoy muriendo de hambre? Esaú dijo, ¿de qué me sirve mi heredad si ahorita me estoy muriendo de hambre? Y prefirió entonces el plato de lentejas que Jacob le había preparado y perdió su herencia, su primogenitura, aunque después con lágrimas intentó recuperarla, ya no pudo. Bueno, aquí así, si nosotros en ese momento cometemos un error de decir, el Señor me va a entender, ni modo que mi bebé, imagínense algo tan difícil, ni modo que mi bebé no va a comer su leche, o que mi mamá tiene bastante hambre, mi esposo, mi esposa, el Señor va a entender. Y ahí va uno, recibe la marca y ya trae su arrocito y dice, yo aquí estoy, mamá. Y entonces ahí ya cometemos ese error de pensar que podemos proveer más que Dios, que podemos hallar una solución mejor que la de Dios. Y entonces ahí está ese error. No caigamos en el error de Saúl, no lo hagamos. Por más atractivo que esté el plato de lentejas, eso es a costa de nuestra salvación, a costa de nuestra herencia eterna. No la vendamos ni aún, aunque no podamos comprar ni vender. Entonces, ese es el cumplimiento futuro del primer sello, cuando es el fuerte pregón. Pero entonces, si hacemos el paralelismo, ¿qué tiene que venir antes del fuerte pregón? El derramamiento del Espíritu Santo, que precisamente está en el capítulo 7 de Apocalipsis. No lo vamos a ver ahorita, es el sellamiento. ¿Y qué tiene que ver antes del derramamiento? El zarandeo. Entonces podemos estarnos preparando, sí, yo voy a predicar, voy a ser de los 144,000, y se nos olvida que antes de eso, primero viene el zarandeo, y que tenemos que estar enfocados en ese momento, no estar viendo, ya llegó el zarandeo, qué difícil, ¿qué voy a hacer ahorita? No, sino ver más allá, pensar, el zarandeo ha llegado a la iglesia, ha llegado aquí al remanente, se va a ver quién es verdaderamente un remanente. Quiere decir que lo que sigue, ¿qué cosa es, hermanos? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Quién quiere perderse esa experiencia? Yo no. Entonces, cuando esté el zarandeo, pensar, lo que sigue después de esto, si yo salgo aprobado, es que voy a ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces seré parte del fuerte pregón. Y tenemos que tenerlo en la mente. Entonces, ¿cuál sería el cumplimiento del segundo sello? Recordemos que en el tiempo pasado fue la persecución a cargo de Saulo. Bueno, vamos a encontrar el cumplimiento del segundo sello en el capítulo 13 de Apocalipsis. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 15. Dice, hablando de las bestias, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar. ¿Pero con qué objetivo? Dice, y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Un decreto de muerte. Entonces, ¿en qué contexto? Ya cuando está este fuerte pregón, porque nosotros, ¿qué decimos en el fuerte pregón? No adores a la bestia. Y la bestia que dice, adórenme todos, y el que no, reciba mi decreto de muerte. Entonces, ahí está, el zarandeo, los que salen aprobados, el derramamiento del Espíritu Santo, hacen el fuerte pregón, predican el mensaje de los 3 ángeles en su cumplimiento final, total, y la bestia que hace entonces, se desata la persecución, el decreto de muerte. ¿Cuál sería entonces el siguiente sello? Vimos ya el primer sello, el segundo sello, el tercer sello y el cuarto sello dice el tercer sello es la escasez. El tercer sello es la escasez, lo de 1 litro de 1 litro por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. ¿En qué momento va a suceder eso en el futuro? Pues lo encontramos ahí mismo en el capítulo 13 de Apocalipsis, está relacionado. Apocalipsis 13, versículo 17. Capítulo 13, versículo 17 dice, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, si no vamos a poder comprar, aunque el supermercado esté lleno de fruta, de verdura, si no vamos a poder comprarla,
pues entonces esto se va a traducir en una escasez tremenda para los que nos mantengamos firmes al pueblo de Dios. Olvidémonos de pagar la línea telefónica, luz, agua, gas, bañarnos con agua calientita, con el boiler. ¿Por qué? Porque no vamos a tener capacidad de pago. Entonces va a ser una escasez tremenda y se cumple ahí en el futuro ese otro sello, pero nosotros vamos a estar gozando como en los tiempos de Esmirna. ¿Qué se les dijo a los de Esmirna? Que son los que eran echados en los leones y todo. Dice, tú piensas que eres pobre, pero eres rico espiritualmente. Entonces así nosotros, aunque nos veamos sumidos en pobreza, en realidad, si estamos manteniéndonos en el Señor, somos inmensamente ricos y estaremos a nada de encontrarnos con nuestro Señor, porque a diferencia de los que mueren faltando todavía mucho tiempo, en ese contexto del fin del tiempo, pues ya está a la vuelta de la esquina, como dijo el hermano, la venida del Señor. Entonces es ir a dormir un ratito y a seguir con lo que sigue. Y ahora sí, tenemos entonces el sexto sello, y vamos a interpretarlo. Recordemos que esto está en el futuro. Dice, capítulo 6 de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Miré cuando él abrió el sexto sello. Se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de silicio. La luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá quedar en pie? Entonces aquí tenemos ya este evento. ¿Qué significa el sexto sello? Es ya la segunda venida de nuestro Señor. ¿Qué esperanza nos da esto? Que cuando estemos padeciendo persecución, tener ya en la mente, decir, estoy en la etapa de persecución, sé que ahorita no viene enseguida el Señor, sino que sigue la escasez. Voy a estar orando desde ahorita. Alabado sea el Señor en todo momento. Llega la escasez y usted piensa que ya estoy en el momento de la escasez. ¿Qué sigue? El momento del quinto sello, la paciencia, seguir esperando, paciente, perseverando. Ya usted tiene un rato siendo paciente, está sobreviviendo a todo porque el Señor lo protege. Y entonces piensa, ahora sí que viene el sexto sello, estoy a nada de graduarme, porque viene mi Señor y ser transformada en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, recordemos, si ya lo tenemos en la mente, cómo es la secuencia de eventos de los sellos, pues tenemos más ánimo y podemos alentar a las personas en ese momento. Y tenemos aquí el sexto sello, algo muy interesante que dice el versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la vista. Dice de la vista de aquel que está sentado en el trono. Pero esto lo están diciendo impíos. Siempre en la Biblia, por lo regular, vemos que las personas santas, como Esteban, cuando fue apedreado, son las que ven al Señor. Dijo, aquí veo el cielo abierto. Y vio a nuestro Señor. Pero aquí son impíos los que están viendo al Señor. ¿Por qué? Porque es el momento de la segunda venida. Y entonces, ¿por qué explicamos esto? Porque nos falta un sello. El séptimo sello que está en el capítulo 8, versículo 1, y es tan solo un versículo, el 8:1, dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. Entonces aquí a veces surge una situación, porque yo digo, el sexto sello es ya la segunda venida del Señor. Y alguien dice, pero es que pues no sería más bien en el último sello. Vamos a ver entonces que más bien el sexto sello y el séptimo sello van juntos. Es como primera parte y segunda parte, como un sello grandote. Y la venida del Señor tiene como, ¿cómo se dice? Transcurre
en un tiempo determinado. En el sexto sello, los impíos ya lo están viendo y dicen, escondednos de la vista de aquel. Pero dura más rato hasta que se cumple el séptimo sello. Para eso vamos a ver lo que nuestro Señor le reveló a la hermana Elena acerca de esto. Vamos a ver qué explica ella acerca del sexto sello y del séptimo sello, sin decir directamente, estos son los sellos, pero sí que lo hace. Vamos a ver, está esto en el libro El conflicto de los siglos, y dice aquí, este es Conflicto de los siglos, página 624. Dice, a medida que va acercándose la nube viviente, notemos eso, dice, a medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué ve aquí la hermana Elena? Que dice que se va acercando, pero desde que empieza a verse, ya los impíos que dijeron en el sexto sello, escondednos, quieren que las rocas les caigan encima porque ya vieron que ahí viene, y viene con sus santos ángeles y un sonido de trompeta glorioso. Vamos a continuar con la lectura de la hermana Elena. Dice, ante su presencia hanse tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se deslía el corazón y se baten las rodillas y palidecen el rostro de todos. Las personas gritan temblando, ¿quién podrá estar firme? Y ahora vemos que eso es claramente el sexto sello. Ella no está diciendo, este es el sexto sello, pero lo está narrando. ¿Qué seguiría entonces? El séptimo sello, lo del silencio. Entonces vamos a ver cómo continúa ella. Dice, las personas gritan, ¿quién podrá estar firme? Termina el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Imagínense ese momento en el que los impíos ven que ahí viene el Señor y todo está temblando y todo, pero les resulta más aterrador el momento en el que los ángeles dejan de tocar y todo, y nadie dice nada y todo se está derrumbando, pero ya es un silencio. Imagínense lo que pasa por sus cabezas, es decir, ahorita en un momento voy a explotar, me va a desintegrar, va a lanzar un rayo, algo. Es un momento aterrador. Les gustaba más todavía cuando venían cantando los ángeles, pero ahora sí que no se esperan lo que va a padecer. Y entonces dice aquí, todos gritan, ¿quién podrá estar firme? Termina el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús, después del silencio, que dice, bastaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo. Y los ángeles entonan una melodía ahora más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. Entonces encontramos que la hermana Elena describe el cumplimiento de estos sellos sin directamente decir estos son los sellos, pero lo encontramos ahí en la revelación que el Señor le dio en ese libro, El conflicto de los siglos. Entonces, imagínense las personas en ese momento del cumplimiento, por ejemplo, de ese silencio aterrador, que en ese momento en el que no se escucha nada, pero saben su sentencia y que están pensando, en el zarandeo yo fallé. Y podemos pensar, no, el que fue zarandeado ya no estaba vivo para el tiempo del sexto sello. Recordemos que nuestro Señor Jesús, hablando de las señales del fin, dijo, os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Pero esta generación de los apóstoles murieron y todo, y no pasó nada. ¿Por qué? Porque el Señor se refería a ¿cuál generación? A la que le toque vivir ese tiempo del fin. Será rápido. Podemos pensar, quizá llegue a ver cuando esté lo de la marca de la bestia, pero no creo que me alcancen los años para que me toque todo eso. El Señor dijo, os aseguro que no pasará. ¿Cuál generación? Esa de la que estaba hablando, esta generación, sin que todo esto acontezca. Entonces imagínense los que en ese momento del silencio aterrador están pensando, ¿por qué me salí cuando vino el zarandeo? Ni siquiera después entonces recibí el Espíritu Santo, no fui parte del pregón, quise comprar, me hice muy héroe con mi familia, les dije, aquí está arroz, aquí no tienen por qué andar sufriendo. Y ahora he perdido no solo a mí, sino he llevado la perdición
a mi familia, a mis seres queridos. ¿Cómo pude ser engañado? Imagínense la agonía mental en ese momento y no hay marcha atrás. Pero por otro lado, imagínense a los que están viendo a su Señor y que en el zarandeo resultaron aprobados y que luego tuvieron fe y recibieron el Espíritu Santo y sin miedo dieron el fuerte pregón, padecieron la persecución y a su familia les dijeron: miren, ahora viene escasez, lo sabemos, no vamos a poder comprar ni vender, permanezcamos firmes. Le enseñaron a su familia a ser verdaderos cristianos, no solo ir a la iglesia, sino lo que se implica ser un discípulo fiel de Cristo. Entonces, el evangelismo que tenemos que hacer sí es ir y traer almas, pero a nuestros seres queridos les estamos enseñando a que se conviertan en discípulos de Cristo. Si les llega a tocar eso, imagínense que ustedes van al futuro, ven todo eso y tienen la oportunidad de regresar y dicen: tengo que preparar a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi mamá. Creo que no son verdaderamente discípulos, van a la iglesia y todo, pero no están preparados ni para la escasez, ni para la persecución, ni para nada. Se van a desesperar y van a perderse. Entonces usted regresa en el tiempo y ni siquiera le creen y dicen: no, tú estás inventando. Bueno, pues en el capítulo 1 de Apocalipsis, nuestro Señor Jesús, Él no dice mentiras, Él es la verdad, el camino, la verdad de la vida. En el capítulo 1, Él dice: aquí les manifiesto la revelación para que sepan lo que va a suceder pronto. Es decir, tenemos de fuente confiable nuestro Señor Jesús, que esta profecía del Apocalipsis se va a cumplir. Entonces no tenemos que perecer por falta de conocimiento. Nuestros seres queridos en nuestra casa tienen que conocer esta profecía, que aunque ahorita no son esos tiempos y nos toca vernos envueltos más adelante en estos acontecimientos, todos estar listos, sintonizados. Porque uno puede decir: no, yo como quiera, pues que no pueda comprar ni vender. Como dice el dicho, uno como quiera, pero las criaturas. Pero ¿qué tal si a las criaturas les enseñamos ya esta profecía, pero no van a estar listos para entender? Van a decir: ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás diciendo, papá? ¿Cómo que vamos a batallar? ¿Qué es esto? Por eso necesitamos primeramente, una vez que hemos entendido esto, orar, arrodillarnos ahí en nuestro hogar y decirle al Señor: Padre, ayúdame a explicarle a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi ser querido, que esto, y que lo entienda, que no endurezca su corazón, que no se espante. Señor, convierte a mi ser querido en un discípulo tuyo, que no me vea yo envuelto en decir: me voy a sacrificar por la persona que amo. Total, ¿qué pasa? Es lamentable, yo tengo un conocido que dice así: no, Alex, yo cuando sea eso, yo voy a comprar y vender, no importa que me pierda. No sabe lo que está diciendo. Dice: pero yo a mi mamá no le va a faltar comida, ella siempre me ha cuidado. A su propio juicio le parece algo correcto, pudiéramos decir, suena bien, ¿no? Pero fue el error de Esaú. Esaú dijo: ¿de qué me sirve mi primogenitura si ahorita me estoy muriendo de hambre? Venga el plato de lenteja. No, eso es un error del que no habrá marcha atrás. Así como Esaú con lágrimas intentó recuperar lo que perdió, pero ya no pudo. Entonces tenemos que orar para presentar el mensaje profético a nuestro ser amado, sea nuestro familiar, cónyuge, etcétera, nuestros amigos, para después entonces predicarle, hacerles un evangelio, para que cuando esto suceda, es decir: familia, estamos todos sintonizados, la persecución ha llegado, nadie nos vamos a traicionar, todos vamos a perseverar, nadie me va a echar en cara ahorita de: papá, ¿por qué no me compras de comer? Entendemos todo que esto es el último padecimiento y nos vamos como familia, pero al reino de los cielos. ¿Están todos listos? Y ya para ese tiempo quiere el Señor que digan: sí, papá, sí, esposo, sí, estamos todos listos. Olvídense ahorita de cualquier otra cosa, vamos a ser fieles al Señor. Arrodillémonos y orémonos, que nuestra redención está cerca. Ir platicando eso para no a la mera hora explicarle apenas: mira, hijo, esto que venía en el Apocalipsis, entiéndeme, no puedo comprar ni vender, entonces me perdería, ni tú tampoco. Y que digan: pero ¿cómo? Y apenas hacer preguntas en su mente. No, aprovechemos y que nuestro ser amado esté en sintonía con nosotros para resistir todo este tiempo. Tenemos total esperanza. Aún no han comenzado estos acontecimientos, por ejemplo, de que no podemos comprar ni vender la marca de la bestia. Aprovechemos el tiempo valioso, eso, para nuestros seres queridos, y afuera
Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y no vamos a comenzar por nuestra casa, no vamos a ser discípulos verdaderos a nuestros miembros de la familia, nuestros primos, nuestros hijos. Claro que sí, tenemos que estar únicamente dispuestos y vamos a ir como sembradores o ya directamente a cosechar. Cualquier cosa es buena. En el nombre del Señor, que podamos hacer discípulos para su honra y gloria, y primeramente ser nosotros mismos discípulos. Alabado sea el Señor.